Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos en esta mañana, en esta preciosa mañana. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas en esta hora. Los saludo a todos los que me escuchen a través de este video. Que el Señor sea bendiciendo de una manera especial sus vidas. Espero que la gracia y el favor de Dios haya estado con ustedes para guardarlos, protegerlos, para que la bendición de Dios los alcance día a día. En este día quiero traerles una palabra del Señor, eh, pensando en la iglesia primitiva, pensando en las cosas que la iglesia primitiva hacía y que esta iglesia no lo hace, porque la mayoría del pueblo de Dios que hay hoy en día no se parece nada a la iglesia que el Señor Jesucristo levantó a través de los apóstoles. Es, eh, es algo increíble y es algo que debemos de tener en cuenta, que se ha perdido realmente la esencia del cristianismo. Se ha perdido realmente esa profundidad que debe de tener la iglesia del Señor, la cual somos nosotros. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, los que hemos creído en las palabras que dijo el Padre en Isaías 53, cuando dijo que el Padre, había echado el pecado en él de todos nosotros. Es importante que nosotros entendamos qué realmente significa ser un hijo de Dios, qué realmente significa caminar con Dios y poder alcanzar su misericordia y poder tener esa profundidad que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos en Él. Yo quiero leerles una palabra en esta mañana, eh, en el libro de Primera de Pedro 3:12, donde nos habla la palabra del Señor acerca de una vida realmente comprometida con Dios, no de una vida superficial, no en una vida de apariencia, porque muchos en este tiempo dicen, sí, yo creo en Dios, pero realmente si vamos a mirar a ver si esa persona tiene de pronto alguna cercanía con la iglesia primitiva, de cómo era el comportamiento y la entrega a Dios, realmente no se ve nada, porque es una iglesia solamente en este tiempo, una iglesia de nombre o una persona que dice que es cristiana, pero realmente no tiene nada de cristiano. Es importante entender esto para que nosotros no estemos caminando en este mundo con una esperanza que de pronto no va a llegar a nosotros, una promesa que no va a llegar porque simplemente no hemos profundizado en Dios y no entendemos qué es realmente ser un hijo de Dios. La palabra del Señor dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de 3:12. La escritura nos habla de que la iglesia primitiva era una iglesia de oración, una iglesia entregada al Señor, una iglesia que podía decir que ellos eran templo del Espíritu del Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de que somos templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener unos requisitos como templo de Dios, como es la santidad, como es la oración, como es la búsqueda, como es el ayuno, que cada uno de nosotros podamos entender y estamos aprendiendo todos en esto, pero que en este momento de que la gente entiende que necesita a Dios, entendemos que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos la protección de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios. Este tiempo es el que nosotros debemos de nosotros meditar en su palabra y entender
cómo era la iglesia primitiva, cómo andaban ellos, cómo ellos se hacían llamar cristianos, los primeros cristianos que se llamaron en Antioquía, los que siguieron al Señor Jesucristo, pero eran cristianos que realmente no les importaba buscar a Dios a pesar del cansancio, a pesar de la persecución, a pesar de los múltiples problemas que de pronto podría tener la persona, pero que buscaba al Señor a pesar de esto. Dice la escritura que ellos, la iglesia primitiva era perseguida y cuando los perseguían en un lugar, ellos se iban a otro lugar huyendo, pero allá no se quedaban quietos ni callados, sino que allá empezaban a hablar la palabra del Señor acerca de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Una iglesia que oraba eh, constantemente, una iglesia que realmente se humillaba delante de Dios todos los días, una humillación continua, una oración continua, una adoración a Dios continua. Pero esto no se ve en la iglesia de este tiempo, una iglesia que está realmente muy lejana a parecerse a la iglesia primitiva. Le quiero hablar a usted que me está escuchando, porque la iglesia no me estoy refiriendo a un nombre de una iglesia, a la iglesia tal, a la iglesia cristiana tal, a la iglesia cristiana tal, sino me estoy refiriendo a usted que ha creído en Jesús, a usted en el cual si ha creído los pecados le han sido perdonados, ha sido lavado por la sangre de Cristo. Los pecados, el Padre quiso trasladarlos, sacarlos de nuestras vidas y trasladarlos al Señor Jesús y Él pagó por nuestros pecados, pero Él espera de nosotros que haya un arrepentimiento por todo lo que hayamos hecho, que esté mal delante de Dios y que empecemos una vida nueva en obediencia, en profundidad con Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Es algo que todos nosotros debemos de luchar día a día, porque estamos en este mundo, en un mundo físico, en un mundo materialista, en un mundo donde solamente se piensa y se quieren hacer cosas en las cosas que vemos, pero no se trabaja en las cosas que no vemos, porque las cosas que se ven son temporales, lo que usted pueda conseguirlo, los lujos que usted pueda tener son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto, y cuando estoy hablando de las cosas que no se ven, las eternas, estoy hablando acerca de la fe en el Señor Jesús y acerca de caminar conforme a su voluntad y no conforme a la corriente de este mundo, que nos ocupemos de las cosas del Señor. La Escritura dice que todos buscan lo suyo, las cosas de esta tierra, pero nadie busca las cosas del Señor, las que son eternas, las que a Él le interesan. Entonces a nosotros no nos interesan las cosas de Dios. Cada uno anda por su camino buscando cómo conseguir, cómo hacer, viviendo solamente para Él, pero no vive para el Señor, no vive buscando la voluntad de Dios. Vivimos es buscando la voluntad nuestra a todo momento, pero no buscamos la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que nos ha guardado todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra y nos ha mostrado el perdón y la salvación que hay en el Señor Jesús si creemos en Él y lo seguimos. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay algo en lo que quiero hacer énfasis y es en la oración, en que la gente que dice creer en el Señor Jesús no ora. La verdad es que hay unas oraciones tan sencillas, todo como es el llegar y saludar a Dios, decirle, Señor, buenos días, gracias por este día, gracias por todas las cosas que me has dado, gracias por la protección y bueno, Señor, me tengo que ir y hasta luego. Realmente son oraciones muy superficiales, oraciones que realmente nosotros le damos eh, lo poquito a Dios, el tiempo que nos sobra es lo que le damos a Dios. Entonces, realmente no nos parecemos ni un poquito a la iglesia primitiva que hacía oración sin cesar a Dios, que clamaba a Dios de noche y de día. Y las escrituras nos hablan acerca de esto.
Dice la palabra del Señor hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 18, todo ese capítulo acerca de la viuda y el juez injusto, y dice que la viuda iba constantemente donde aquel juez injusto a pedirle que le ayudara. Y dice la escritura hablando el Señor Jesucristo, ¿y acaso no hará justicia vuestro Padre Celestial a aquellos que claman a Él de noche y de día? Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesús. Escuchen las palabras del Rey de Gloria, del que no tiene principio ni fin de días, del que conoce todas las cosas, del que quiere lo mejor para nosotros. Dice que el Señor hará justicia o responderá a la oración a aquellos que claman de noche y de día. Eso nos habla de una vida de oración. Eso nos habla de una vida de búsqueda del Señor, de estar humillados delante de la presencia del Señor, buscando su rostro, buscando su voluntad. Mire que el Señor va a mostrar su poder a favor de aquellos que realmente se apoyan en Él para buscar. ¿Cuántas veces nosotros nos apoyamos, si no es la mayoría de veces, en hombres? Me voy a apoyar en Julano de tal, en el familiar tal, porque ese me va a ayudar. Entonces empezamos a hablar con hombres y no hablamos con el que tenemos que hablar, con el que quiere que hablemos con él. Nos apoyamos en todo en esta vida, menos en el creador del universo, menos el que realmente entregó su vida por nosotros y que quiere que tengamos una comunión con él, porque él quiere mostrar su poder a favor de los que nos apoyamos en él, de los que venimos a él constantemente para pedir su ayuda y su bendición. La escritura dice en el libro de Segunda de Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Miren lo que está diciendo, para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. En esta palabra, en este versículo, estaba hablando acerca, estaba Dios amonestando al rey Asa, porque el rey Asa no se había apoyado en Dios, sino en el rey de Siria. Entonces dijo Dios, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no te has apoyado en mí? Porque yo quiero que te apoyes en mí, era lo que Dios le quería decir. Y dijo, locamente has hecho. Porque nosotros realmente locamente hacemos al llegar y pedir el favor de la gente que nos rodea, dejando de pedir el favor de Dios. Primero vamos a ir a Dios, porque Él es el dador de toda buena dádiva. Él es el que puede ayudarnos y bendecir nuestras vidas. Dios quiere y es el deseo del corazón de Dios que nosotros nos apoyemos en Él, que vayamos en oración a Él. Pero esto nos ha faltado a nosotros. Ahora, hablando de la oración, también les quiero hablar acerca de que nosotros debemos de no solamente profundizar en la oración, sino tener una vida consagrada a Dios. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor, pero el templo de Dios se requiere que sea un templo santo, un templo que realmente esté preparado para Dios, en santidad, en obediencia. Es de pronto cosas que hay en nuestra vida que pensamos que no son importantes y a veces nos dedicamos es a pedir a Dios, pero no a preocuparnos por agradar al que nos dio la vida, al que nos dio este templo, el cual es nuestro cuerpo. Y entonces usamos este cuerpo o este templo que Dios nos ha dado, que originalmente fue creado para que Él habite en nosotros, lo usamos es para cosas que desagradan al Señor. Entonces alojamos toda clase de cosas en nuestro corazón, envidias, contiendas, divisiones, fornicaciones, adulterios, herejías, toda clase de cosas está en el templo o en el cuerpo que fue creado para que Dios habite, y hay toda clase de cosas, palabras corrompidas. Usamos este cuerpo que es el templo de Dios para cosas que no edifican, para cosas que no ha sido creado este cuerpo. Entonces empezamos a darle uso con las groserías, con las borracheras,
como les he estado diciendo, con fornicaciones, adulterios, mentiras, engaños, todas estas cosas. Dios quiere que las saquemos de nuestras vidas, porque se supone que Dios va a habitar en en un templo santo, en un templo que realmente se haya apartado de las cosas de este mundo y que lo sigamos realmente como el Señor quiere que lo sigamos. Es muy importante que nosotros entendamos, la Escritura dice en Hechos de los Apóstoles, que si alguien obedece a Dios, que Él escucha a tal persona, pero que si alguien no obedece a Dios, Dios no escucha a tal persona. Entonces eso nos habla de una obediencia, de una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no practica la verdad de Dios y la santidad, la obediencia a sus mandamientos, ¿cómo espera usted llegar al cielo? ¿Cómo espera usted decir si yo cuando muera voy al cielo? Si la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, sin obedecer al Señor Jesús, nadie va a ir al cielo. Eso es una mentira que de pronto se crea o un engaño que usted tiene en su corazón, porque usted debe de obedecer a Dios. Usted y yo debemos de andar en santidad y consagrar nuestra vida para Dios. Es importante que nosotros entendamos eso. Y cuando estemos en esa santidad y en esa obediencia, clamemos a Dios, profundicemos en Dios, porque Dios quiere realmente que nosotros nos apoyemos en Él y tengamos una vida de oración, de obediencia, de humillación, un comportamiento como Dios quiere que nosotros tengamos delante de Él. Que Dios nos ayude. En esta hora quería con este versículo terminar donde dice la palabra del Señor, mas la que en verdad es viuda, hablando de una mujer que ha perdido el esposo, dice, y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Quiero hacer énfasis en eso, que es diligente en oración de noche y de día. El Señor Jesucristo también dice que si alguien persevera en oración de noche y de día, que Dios va a contestar rápidamente esa oración. Entonces, tomemos esta palabra de parte de Dios y más en estos tiempos difíciles, donde no sabemos hasta cuándo será el pico de esta enfermedad, de esta pandemia que está azotando al mundo y a Colombia. Realmente es importante saber cómo va esta situación, porque la semana pasada iban en un promedio de 700, 800 contagiados y a final de semana, para esta fecha ya va en 1.300 algo, 1.400 contagiados diarios. Entonces tenemos que tener nosotros claridad sobre las cosas que están pasando y empezar a buscar a Dios de verdad. Dios quiere un pueblo que lo busque de verdad, que se meta en oración y en obediencia, en búsqueda delante del Señor para que puedan haber resultados y la protección venga sobre nuestra vida. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice para mostrar su poder, en otras palabras, para aquellos que se apoyan en Él. Él quiere mostrar su poder para los que nos apoyamos en Él y poderle dar la gloria solamente a Él. Así es que con esta palabra de bendición, que espero que la tome para su vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. La bendición del Todopoderoso repose sobre su vida en esta hora. Bendiciones y el Señor bendiga su vida. Gracias.